¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Profe Prado. Hoy te presento un ejercicio de estática del área de física. Considere que el ángulo alfa es de 40 grados y determina analíticamente la magnitud y dirección de la resultante de las tres fuerzas mostradas. Podemos observar una tensión 1 con un ángulo alfa, que sería de 40 grados en este caso. También estaríamos hablando de un ángulo de alfa más 42 para la tensión 2, que sería de 207, y una tensión 3 de 240 newtons con un ángulo alfa. Lo primero que tenemos que ver aquí es cómo son las componentes en X y en Y de cada una de las fuerzas o tensiones involucradas. Por ejemplo, de la tensión 1, su componente en X estaría definido por tensión 1 coseno del ángulo alfa, en tanto que la componente en Y para este caso sería el producto de T1 por el seno del alfa. Luego tendríamos la tensión 2, cuya componente en X sería el producto de T2 por el coseno de alfa más 42, y la tensión en Y sería T2 multiplicada por el seno de alfa más 42 grados. Asimismo tendríamos la tensión 3, que es de 240 newtons, y su componente en X sería el producto de la tensión 3 por el coseno del ángulo alfa. La componente en Y sería la tensión 3 multiplicada por el seno del ángulo alfa. Vamos a ver la descomposición de estas fuerzas en una tabla. En ella vamos a poner lo que es la tensión 1, 2 y 3 y sus componentes en X y en Y. La tensión 1, por ejemplo, tiene una fuerza en X que es T1 por coseno de alfa, y en Y sería la tensión 1 por el seno de alfa. La componente en X de la tensión 2 estaría dada por la tensión 2 multiplicada por el coseno de alfa más 42, así que la componente en Y sería la tensión 2 por el seno de alfa más 42. Veamos que en este caso que la tensión 3 tiene un signo negativo, puesto que está en el segundo cuadrante. Su componente en X quedaría entonces la tensión 3 multiplicada por el coseno de alfa. Y la componente en Y, que en este caso sí sería positiva, sería tensión 3 por el seno de alfa. En esta siguiente tabla lo que te muestro es la descomposición de todos los vectores, pero utilizando los valores conocidos, que en este caso pues son los valores de las tensiones y los valores de los ángulos. Todos, como puedes ver, son conocidos. Con estos valores procedemos a encontrar cuál es la sumatoria de las fuerzas en X y cuál es la sumatoria de las fuerzas en Y, quedando de la siguiente manera. La sumatoria de las fuerzas en X tendría un valor de menos 32.47 newtons, en tanto que las fuerzas en Y de 462.10. Bien, pues con esta información vamos a proceder a calcular la resultante y después el ángulo. Con estos valores de fuerza en X y en Y utilizando el teorema de Pitágoras, obtendremos la fuerza resultante. Para ello, la componente en X la elevaremos al cuadrado. Igualmente, la componente en Y se elevará al cuadrado. Con ello tenemos un resultado como se muestra a continuación. Son cantidades por demás un poco grandes, y simplificando esto pues nos queda una raíz cuadrada de 214.591, cuya raíz cuadrada es de 463.24 newtons. Con esto procedemos ahora a calcular el ángulo. Para ello vamos a utilizar la función tangente del ángulo, cuya definición será el cociente de la componente en Y entre la componente en X. Los valores que se han sustituido nos permiten encontrar el ángulo mediante la función arcotangente de este cociente que ya se definió, y eso nos da un ángulo de menos 85.98. Dado que en realidad esto queda en el segundo cuadrante, ajustamos el ángulo obteniendo 180 menos 85.98, 94.02. A continuación te muestro la gráfica de cómo quedan estos vectores y cómo queda la resultante. Observa la tensión 1 y su ángulo de 40 grados. Observa la tensión 2 y el ángulo total, que es 40 más 42, 82 grados. Observa la tensión 3 también, que en este caso tiene un ángulo alfa igual que el primer vector de 40 grados. Al combinar estos vectores tenemos una resultante que se queda en el segundo cuadrante. Así
que hemos definido aquí cuál es la magnitud de este vector como fuerza resultante, 463.24 newtons, y el ángulo que le corresponde en este caso, o su dirección, es de 94.02 grados. Y bien amigos, pues hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olvides suscribirte, darme un like o activar la campanita y estar pendiente a los próximos videos. Nos vemos en el siguiente, hasta la vista.